Lógica y, y la verdad es que la semana pasada el capítulo era bastante complejo. Yo después pensando, debería haberlo hecho en dos partes, ¿ah? Pero básicamente lo que hablaba el capítulo 17 era de la condenación de la gran ramera. Y, y identificamos que esa gran ramera se llamaba Babilonia. Babilonia y que estaba conectada con la primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13. ¿Ya? Y después de esto que habla acerca de la condenación de Babilonia, el capítulo 18 nos describe la caída de Babilonia. O sea, cómo se describe la caída de este poder. Porque hay que entender lo siguiente para poder entender un poco el contexto. Lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice Apocalipsis hasta el momento, es que previo a la segunda venida de Cristo, o sea, justo antes de la segunda venida de Cristo, se van a desencadenar movimientos mundiales y sucesos que van a dividir el mundo en dos grandes grupos. Un grupo va a ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el don de profecía, el verdadero mensaje de Dios para la humanidad en el tiempo del fin. Y el otro grupo que hace todo lo contrario, quebranta los mandamientos de Dios y tiene un falso don profético, ¿cierto? Un falso don profético porque va a buscar que la adoración que se le corresponda a Dios y como Dios dice que hay que hacerlo, va a ser dirigida hacia otro lado, ¿cierto? Y básicamente nos describe que en el tiempo del fin se va a ir organizando paso a paso, poco a poco, y es lo que estamos, en ese proceso estamos, un poder político, religioso y económico. ¿Ah? Eso hay que entenderlo. Político, religioso y económico, el cual va a buscar, obviamente, controlar el mundo, obviamente, llevar al mundo hacia un cauce que ellos creen que es el correcto, el que debe llevarse, y esto va a entrar en confrontación con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios va a ser perseguido como ha sido perseguido a lo largo de la historia. Y eso va a suceder previo a la segunda venida de Cristo. Y estos poderes van a tratar de destruir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios va a ser protegido por Dios en el tiempo del fin. Van a haber mártires, eso también lo dice la Escritura. Y después se va a producir la segunda venida de Cristo, que es el momento culmine en que todo esto se decide, ya para vida eterna o para condenación eterna. Pero hoy día vamos a ver específicamente cómo este poder político, religioso, económico cae, ¿no es cierto? Otra cosa podemos decir. Bueno, específicamente Babilonia y dice el versículo 5 del capítulo 17, o sea, Apocalipsis 17, 5, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice que es una ramera, una iglesia prostituida, es la iglesia católica. Pero dice algo interesante, dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras. La madre de las rameras, o sea, quiere decir que es una iglesia corrompida, pero es madre de otras iglesias corrompidas. ¿Por qué? Porque van a haber muchas iglesias protestantes que también están corrompidas en el tiempo del fin, ¿ya? Y que tampoco desean guardar los mandamientos de Dios. Y la piedra de toque del tiempo del fin, dentro de los mandamientos de Dios, es el sábado, porque es de los 10 mandamientos es el mandamiento que es rechazado abiertamente por muchas iglesias cristianas. Y ese va a ser un tema trascendental en el tiempo del fin. ¿Cómo se adora a Dios? ¿En qué día se adora a Dios? La Escritura dice que se adora el sábado, pero la mayoría de los cristianos dicen que se adora en domingo, pero eso no está escrito en la Escritura ni está fundamentado en la palabra de Dios. Bueno, ahora vayamos a estudiar directamente Apocalipsis 18. Vamos a leer los primeros tres versículos, Apocalipsis 18, versículos 1, 2 y 3, que dicen, después de esto vi a otro ángel, mira qué interesante, dice, vi a otro ángel, ¿no es cierto? Descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia,
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esos son los tres primeros versículos del capítulo 18. Y ahora los vamos a proceder a analizar. Es interesante porque el libro Apocalipsis se habla de muchos ángeles. Por eso aquí dice, después de esto vi otro ángel, ¿cierto? Sabemos que en el capítulo 16 aparecen 7 ángeles que son los que derraman las 7 copas de la ira de Dios, que ya lo analizamos. Pero también sabemos que en el capítulo 14, ¿cierto? Donde está el mensaje de los 3 ángeles, ahí en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículos 6 al 11, ¿cierto? Ahí está el mensaje de los 3 ángeles, también se habla de ángeles. Y es interesante porque cuando uno analiza lo que dice aquí el versículo 2, o sea, Apocalipsis 2, 18, 2, es impresionante que se parece mucho al mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Mira, vayamos a ver. Apocalipsis 14, versículo 8. ¿Ah? Apocalipsis 14, versículo 8. Dice lo siguiente, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el mensaje del segundo ángel. Y volvamos a leer lo que dice la primera parte del capítulo 18, para que lo comparemos. Específicamente el versículo 2 dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, si ustedes comparan estos 2 pedacitos de Apocalipsis, Apocalipsis 14, 8, o sea, perdón, sí, 8, y Apocalipsis 18, del versículo 1 al 3, se dan cuenta que el mensaje es muy parecido. Es muy parecido. O sea, prácticamente idéntico, pero lo interesante es que Apocalipsis 18 agrega detalles importantes. Nuevamente, repasando un poquito, Apocalipsis 14, que nos habla de los 144.000 cuando ya están salvos, ¿cierto? Nos habla también del mensaje que estos 144.000 tienen que entregar previo a la segunda venida de Cristo, que es el mensaje de los 3 ángeles. Y uno de esos es el segundo mensaje que habla de que justamente Babilonia ha caído, y dice por qué, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Pero, obviamente, este mensaje, junto con los otros 2 mensajes de los 3 ángeles, a medida que la segunda venida de Cristo se va acercando cada vez más, estos mensajes se van intensificando. O sea, la obra del mal para oponerse a la voluntad de Dios se va intensificando, pero la obra del pueblo de Dios por hacer la voluntad de Dios también se va intensificando. O sea, estos mensajes se van haciendo cada vez más potentes, ¿ya? Pero el capítulo 18 nos agrega cosas súper importantes. ¿Qué cosa? Después dice lo siguiente: después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Descender del cielo. Si ustedes van a Apocalipsis 14, versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Aquí dice, vi volar por en medio del cielo. Pero acá dice, vi otro ángel descender del cielo. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. O sea, en Apocalipsis 18 se nos da una intensificación del mensaje diciendo que aclarando que este ángel desciende del cielo, o sea, es un ángel, es un mensaje un mensajero que viene directamente del cielo. No vuela por el cielo, sino que desciende del cielo. ¿Ya? Y ahora vamos a ir aclarando por qué. Pero ¿qué efectos tiene este ángel que desciende del cielo? Directamente del cielo. Dice que, ¿no es cierto?, viene con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y estos son dos detalles súper importantes. O sea, desciende el ángel del cielo y dice que este ángel, este mensajero, viene con gran poder, y ese poder se manifiesta en que el mensaje que trae alumbra con una luz potente
toda la tierra, incluye toda la tierra. O sea, la tierra está en oscuridad y este mensaje viene acompañado de un poder tal que alumbra todo, previo a la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa esto que antes de que venga Cristo, cuando se estén produciendo todos los actos, todos los hechos del tiempo del fin, va a descender un poder especial del cielo. Un poder especial del cielo, que nosotros lo conocemos como el poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo, un poder especial del Espíritu Santo en el tiempo del fin, que va a caer sobre los mensajeros de Dios, ¿no es cierto?, sobre el pueblo de Dios, para que ellos con poder, con un poder potente, especial, puedan hacer la última obra de Dios en la tierra. O sea, Dios, antes de que Cristo venga, va a emitir un mensaje a la tierra, pero con poder, con poder. Hoy día nosotros tenemos estos mismos mensajes. O sea, nosotros deberíamos estar dando estos mismos mensajes que están escritos en Apocalipsis 14. Deberíamos estar dándolos. Pero nosotros nos damos cuenta que muchas veces el pueblo de Dios carece de poder. Carece de poder. O sea, nosotros estamos, muchas veces nos damos cuenta que deberíamos, nosotros tenemos una misión súper poderosa, que deberíamos llegar con el mensaje de todo el mundo, que deberíamos hacer esta obra, porque debería ser esto lo primero, el primer interés de nosotros hacer esta obra que nos ha encomendado el Señor, pero nos damos muchas veces cuenta de que el pueblo de Dios no está cumpliendo a cabalidad esto, no está siempre 100% comprometido con esto ni lo está haciendo al 100% tampoco. Entonces uno se pregunta cuando uno ve la realidad actual, ¿cómo es que Dios va a llegar con el mensaje a todo el mundo si el mismo pueblo de Dios no está tan dispuesto a hacerlo? ¿Cierto? Y aquí está la respuesta. La respuesta es que previo a la segunda venida de Cristo va a descender del cielo un mensajero especial, que es el Espíritu Santo, que con poder va a llegar a los hijos fieles de Dios, a los 144.000 específicamente, y les va a dar el poder para llevar este mensaje a todo el mundo, con autoridad, con compromiso, ¿no es cierto? Y este mensaje va a ser tan poderoso, acompañado de tantas señales y tanto poder, que va a alumbrar a todo el mundo, a todo el mundo. Esto nosotros los adventistas lo conocemos como el fuerte pregón, o sea, el último gran llamado de Dios a la humanidad para que la humanidad reaccione a tiempo, antes de que se termine la gracia, antes de que se termine la posibilidad de salvarse. Entonces este poder es el gran pregón, es la lluvia tardía. Nosotros, ¿por qué decimos la lluvia tardía? Porque la lluvia tardía es, el Espíritu Santo se compara con agua, como la lluvia que cae sobre el pueblo de Dios para dar el mensaje con poder, con autoridad, ¿ya? Y hay otra cosa interesante, que es una cosa de la agricultura. En la agricultura del Medio Oriente, que es una región semiárida, la región de Israel y toda esa parte, cuando ustedes siembran trigo, están cultivando trigo, hay dos lluvias que son súper importantes, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es la que cae cuando ustedes siembran el grano. Entonces el grano recibe esa lluvia temprana y el grano germina al ser mojado por la lluvia y empieza a crecer la planta. Entonces esa lluvia temprana es la que le da inicio al cultivo del trigo para que se empiece a germinar la semilla y empiece a producirse la planta, ¿cierto? Pero al final, cuando ya está terminando cuando está terminando todo el cultivo del trigo y se va a producir la espiga y se va a producir el grano que vamos a cosechar, ahí nuevamente caía una lluvia especial, que era la lluvia tardía. Entonces, cuando el trigo estaba a punto de cosecharse, caía esta lluvia tardía, ¿para qué? Para que se formara la espiga y se formaran los granos que se iban a cosechar. Entonces, la lluvia temprana era para iniciar el cultivo del trigo, la semilla germinara para empezar a crecer la planta, y la lluvia tardía era la que se derramaba ¿para qué? Para que el grano estuviera listo para ser cosechado. ¿Ya? Miren qué bonito qué bonito esta forma de explicarlo, esta metáfora.
¿Por qué? Porque en la iglesia cristiana sucede exactamente lo mismo. Cuando los discípulos, después de la muerte de Cristo, empezaron a predicar la palabra, el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que cayó la lluvia temprana, cayó el poder del Espíritu Santo, los ungió el poder del Espíritu Santo y empezó a germinar la semilla del evangelio, del cristianismo, y empezó a crecer la planta de trigo. Y la semilla germinó. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, cuando llega el tiempo de que la espiga se prepare para llenarse del grano que se va a cosechar y esté todo listo para la cosecha, va a haber una nueva caída especial del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, la que nosotros esperamos recibir para predicar con poder la palabra de Dios previo a la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que escribe justamente aquí, este ángel que desciende del cielo, el Espíritu Santo, que cae sobre su pueblo con poder para alumbrar toda la tierra con el mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje no es un mensaje nuevo, es una repetición de lo que está en el mensaje de los tres ángeles. Dice, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Este sistema, esta iglesia corrompida que se ha corrompido con el poder político y con el poder económico, y también ha pervertido a otras iglesias, protestantes en este caso, y que ha formado un sistema político, religioso, económico que busca dominar el mundo en contraposición a la voluntad de Dios, a lo que Dios realmente quiere. Y este poder, ¿no es cierto?, dice que ha caído de tal manera, el versículo 2, sigo en el versículo 2, dice que se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue toda ave inmunda y aborrecible. O sea, este poder ha caído tan profundamente que su realidad espiritual es un desastre. O sea, es un poder que tiene mucho de religioso, pero que por lo que ha hecho, por cómo se ha conducido, llega a estar en una condición espiritual desastrosa. Tan desastrosa que dice aquí que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, su condición espiritual está por el suelo. O sea, se contrapone totalmente a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios, el poder de Dios no está ahí. Es otro poder y otra autoridad la que está actuando en ese lugar. Ese poder puede hacer incluso milagros, pero son milagros que no provienen de Dios, no provienen del Señor, ¿ya? Entonces, esto nos va mostrando que la situación que va a haber en esta Babilonia, ¿no es cierto?, va a ser una situación terrible, terrible. Va a haber una degradación, una pecaminosidad, una hipocresía religiosa tan grande que este mismo poder va a tratar de eliminar al pueblo de Dios. Como dice, por ejemplo, Apocalipsis 17:6, dice, viva la mujer, que es Babilonia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, este es un poder que siempre ha atacado al verdadero pueblo de Dios. Siempre ha tratado de destruir a la verdadera iglesia de Dios. Siempre se ha ensañado en forma homicida contra los verdaderos hijos de Dios. Y en el tiempo del fin, previo a la segunda venida de Cristo, va a intentar hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que hizo en la Edad Media, en un tiempo mucho más acotado, no tan largo como fueron siglos en la Edad Media, ¿cierto? Pero va a tratar de hacer el mismo sistema político-religioso que busca perseguir y destruir a los verdaderos hijos de Dios. Si no, vayamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nos dice justamente en el versículo 15 y 16 cómo va a operar este poder. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar, ojo, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, aquí vemos violencia, vemos muerte, vemos persecución, vemos restricciones, vemos intolerancia y vemos
un sistema totalitario que va a perseguir y va a prohibir todo aquel que se contrapone a sus ideas y no acepta hacer las cosas que ellos creen que hay que hacer. Entonces, todo esto nos dirige la mente a que en ese contexto el pueblo de Dios va a tener que tener mucha fe en el Señor, va a tener que tener un gran poder, el que está escrito aquí, para predicar la palabra de Dios. Entonces, el versículo 3 nos agrega lo siguiente, nos dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y aquí hay una cosa súper interesante, querido hermano. Aquí se menciona tres personajes, podríamos decir. Tres personajes. ¿Cuáles son? El primero son las naciones. Todas las naciones, o sea, la gente común y corriente, la gente como nosotros que forman los países, las naciones. Ese es un personaje que es nombrado, que es las naciones. ¿Qué otro poder es mencionado? Los reyes de la tierra, los poderosos, los políticos poderosos, los que dirigen, las autoridades políticas. Y agrega un tercer personaje que son los mercaderes, los que tienen el poder económico. ¿Ya? Entonces aquí está, las naciones, la gente común y corriente, la gente que vive en este mundo, los poderosos, los reyes de la tierra, los que gobiernan, y los mercaderes, los que tienen el poder económico. Y todos ellos están relacionados con este poder que nosotros conocemos como Babilonia, que es la madre de las rameras, ¿cierto? Así que vamos a ver algunas cosas. Lo interesante, mira, dice que Babilonia se corrompe fornicando, teniendo una relación ilícita con los reyes de la tierra. O sea, Babilonia, esta iglesia apóstata, se relaciona para tener una relación de mutuo beneficio, ¿no es cierto?, con los poderes de los reyes de la tierra, los poderes políticos. O sea, este poder espiritual se va a unir al poder político para acrecentar su influencia y su poder y su autoridad. Y va a recibir autoridad de estos reyes, ¿no es cierto? Y esa unión entre el poder religioso de Babilonia y el poder político de los reyes de la tierra se llama fornicación, porque es una relación ilícita, una relación que Dios la toma como un adulterio, porque Dios dice que su iglesia tiene que comprometerse con Él, no con los poderes de la tierra. ¿Ya? Y fruto de esa relación ilícita, de ese adulterio, esa fornicación, se produce un vino, que son leyes, que son decretos, que son cosas que surgen de esa relación ilícita, leyes, decretos, normas que van a hacer, que van a embriagar a las naciones. Las naciones van a recibir estas leyes, estos decretos, estas palabras, estas cosas que van a emitir estos poderes y se van a embriagar con el vino del furor, fruto de la fornicación entre Babilonia y el poder político. Entonces las naciones van a ser embriagadas, van a ser confundidas, van a ser llevadas a hacer las cosas que Dios no quiere hacer, a contraponerse contra la voluntad de Dios. Y en medio de ese contexto es cuando Dios dice, salgan de ahí, salid de ahí, pueblo mío, salgan de esa situación, yo no quiero que estén ahí. Entonces todos aquellos que son verdaderamente hijos de Dios, estén donde estén, incluso metidos en estos poderes ilícitos, van a reaccionar a tiempo a la luz del mensaje que se va a emitir con poder y van a salir de esas iglesias, van a salir de ese sistema de cosas para comprometerse con el verdadero pueblo de Dios. También la Escritura nos dice que muchos hijos de Dios que están en el pueblo de Dios, en ese momento también van a echar pie atrás. O sea, se van a producir las dos cosas. Personas que están en la verdad, que van a echar pie atrás, se van a acobardar o van a preferir no ir contra la corriente del mundo y se van a alejar de Dios, y muchos que están en estos movimientos que están encauzando al mundo hacia el mal y van a reaccionar a tiempo por el mensaje que se va a dar con poder y se van a cambiar al bando de Dios. O sea, eso va a ocurrir en el tiempo del fin. Nosotros debemos procurar estar siempre del lado del Señor y llamar a otras personas que también estén del lado del Señor. Pero ese es el vino que embriaga a las naciones y esa es la relación adúltera, fornicaria que tiene este poder religioso con el poder político. Pero menciona un tercer poder, ¿no es cierto? Nosotros lo mencionamos, que son los mercaderes de la tierra. Y dice que los mercaderes de la tierra se han enriquecido
de la potencia de sus deleites. O sea, detrás hay también un poder económico, los poderosos de la tierra que tienen el poder económico, que también están interesados en esta situación, que también esta situación les beneficia, los ayuda a enriquecerse aún más o también tener poder, ¿cierto? Para influenciar el poder político, todo esto se empieza a enlazar, ¿no es cierto? Y ellos se han enriquecido de esta situación y se han aprovechado de esta situación y ellos están contentos porque esta situación a ellos los beneficia en la parte económica, en la parte política tal vez, pero en la parte espiritual, obviamente que no. No se están preparando para salvarse, están preparándose para vivir este mundo con mayor poder, con mayor ganancia y con mayor autoridad económica, ¿cierto? Pero veamos, sigamos avanzando, vamos ahora a leer del versículo 4 al 6. ¿Ya? Versículos 4 al 6 de Apocalipsis 18 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, ¿ven? Aquí está el mensaje, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. O sea, Dios a través de este ángel que desciende del cielo con poder e ilumina toda la tierra, llama a personas sinceras que están metidas en estos movimientos ilícitos y los llama ¿para qué? Les dice, salgan de ahí, pueblo mío, ustedes son pueblo mío, están confundidos, están equivocados, pero son pueblo mío y los llama ¿a qué? A salir de ahí, a salir de ahí. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, de lo malo que están haciendo, ni recibáis parte de sus plagas. Por eso nosotros damos cuenta que esto es antes de las plagas. Lo que está aquí relatándose está antes de las plagas. ¿Por qué? Pues dice, los llama a salir para que no tengan, no compartan los pecados de estos movimientos apóstatas. Y además le dice, ¿para qué? Para que cuando caigan las plagas, no les toque a ustedes recibir las plagas como aquellos que no van a aceptar el mensaje de Dios a tiempo, ¿cierto? Los llama a salir, por lo tanto. ¿Y qué dice el versículo 5? Dice algo interesante, dice, porque sus pecados, los pecados de todo esto que estamos hablando, han llegado hasta el cielo. O sea, es como quiere decir, los pecados de estos poderes, de este poder, han subido tanto, se han hecho tan grandes que han colmado la paciencia de Dios. O sea, han traspasado el límite de Dios, se han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Versículo 6 dice, darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. O sea, ha llegado el momento de la retribución, ha llegado el momento del castigo, que nosotros ya lo vimos en el mensaje de las plagas, ¿no es cierto? De las 7 copas de ira de Dios. O sea, ha llegado el momento que ha colmado la paciencia de Dios, la maldad y toda la oposición a la voluntad de Dios y cómo han embriagado a las naciones y han pervertido todo el mundo con sus creencias, con su poder económico, con su autoridad política, cómo han desviado de tal manera a la humanidad que ha entrado en colisión, en contraposición con la voluntad de Dios. Y eso a Dios ha llegado hasta el límite y ha llegado el momento de retribuir por todo lo malo que ellos han hecho. Como ellos han hecho, ahora pagarle el doble. En el cáliz que ellos han preparado bebida para beber, prepararle el doble. O sea, ha llegado el momento de la retribución contra estos poderes que son poderes del mal, que detrás de estos poderes está el poder del enemigo de Dios, el poder del diablo, como lo vimos en Apocalipsis 13, específicamente en otros textos de la Biblia, ¿no es cierto? Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 nos habla que el diablo, ¿no es cierto? Este dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no es cierto? Rojo, está detrás de todo esto, está detrás de todos estos movimientos pervirtiendo justamente la voluntad de Dios y los cubre con un manto de santidad, con un manto de cristianismo, de religiosidad, pero su motivo justamente es contraponerse a la voluntad de Dios. Pero sigamos avanzando. Vamos a ir al versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8. ¿Qué dice el versículo 7 y 8? Dice, cuando ella, Babilonia, cuando ella se ha glorificado, mira, eso es súper interesante, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Y aquí es súper especial porque este poder, dice aquí se ha glorificado y ha vivido en deleite, o sea, es como que está en el clímax de su poder, de su autoridad. O sea, cuando este poder está alcanzándolo todo,
cuando parece que está logrando el éxito máximo, cuando parece que sus planes se van a concretar y todo le está saliendo bien y nadie le va a poder hacer contrapeso, cuando parece que todo está funcionando espectacularmente bien y se ha glorificado y viven deleite y todo está funcionando tal cual ellos quieren, en ese momento preciso que están en el clímax del poder y la autoridad, dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, y ahí va a venir la desgracia, ahí va a venir la caída justamente, cuando están en el máximo de autoridad, de repente, bruscamente, todo se va a desplomar. Y eso es lo que dice el texto de Apocalipsis 18 de aquí en adelante. Como todo, cuando parecía que todo estaba funcionando, que todo iba bien, Babilonia cae. Cae y es destruida totalmente. Mira, sigamos. Versículos 7 y 8. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día, ¿cómo diríamos nosotros en chileno? De un porrazo, vendrán sus plagas. Las plagas, caerán las plagas sobre ellos, cuando se termine el tiempo de gracia. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Rey, el Señor, que la juzga. Y cuando ella está en su poder máximo, cuando cree que lo tiene todo controlado, cree que está todo funcionando, cree que va a destruir el pueblo de Dios y lo va a borrar del mapa, cuando cree que todo es éxito tras éxito, en ese momento, de forma repentina, de un día para otro, destrucción absoluta. Caen las, termina el tiempo de gracia, caen las plagas sobre ella, Dios que ha visto todo lo que han hecho, juzga y Babilonia se desploma. Y este modelo de poder político, religioso, económico, se va al suelo. Es totalmente destruido. Mira, sigamos. Versículos 9 y 10. Y los reyes de la tierra, aquí menciona a los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos, o sea, como que se toman distancia para ver lo que está sucediendo, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. ¿Ven lo que sucede? Es repentino. Como dice aquí en el versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Y no es cierto, y aquí dice el versículo 10, ¿no es cierto? Dice, en una hora vino tu juicio, el juicio de Dios sobre ti vino en una hora, o sea, repentinamente todo se desploma. Y de hecho los reyes de la tierra que han fornicado con ellos, que tienen la autoridad política, se toman, lloran, se lamentan, se quejan, se paran de lejos para ver el tormento y el humo del incendio cuando la ciudad de Babilonia está siendo destruida. Este poder está cayendo a pedazos y los poderes políticos de este mundo, que tienen la autoridad política, no pueden hacer absolutamente nada. Solamente se pueden dedicar a ver y a lamentar y a llorar y no pueden hacer absolutamente nada para impedirlo. Con toda la autoridad, con el poder de las armas, de los ejércitos, poder político, y no pueden hacer absolutamente nada. Todo se está derrumbando. Frente a sus ojos, todo se está derrumbando y ellos están justamente del lado equivocado, del lado que parecía triunfante, pero del lado que va a perder. Y va a perder lamentablemente para toda la eternidad. Mientras ese pueblo que parecía insignificante, ese pueblo que parecía que no tenía ningún sentido, al que querían destruir, ahora es protegido por Dios y ellos no pueden hacer nada tampoco. Sigamos. Versículos, ahora vamos a ver los versículos 11 al 17. 11 al 17. Mira, dice, ahora esos son los poderes políticos, los reyes de la tierra, pero ahora aparecen los mercaderes, el poder económico. Y dice, y los mercaderes de la tierra
Lloran, también están llorando. Ellos que se enriquecieron con todo esto, están llorando también. Lloran y hacen lamentación, también lloran y se lamentan, igual que el poder político, sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. O sea, todas estas cosas que ellos comercializaban, que eran valiosas, y que Babilonia, ¿no es cierto?, comercializaba con ellos y les ayudaba a comercializar y todos ganaban económicamente y políticamente, ahora no hay nadie que compre esas cosas. O sea, todas sus riquezas y todos sus productos ahora no valen absolutamente nada. Mientras ellos ven que todo el sistema político, religioso, económico del mundo se desmorona y las plagas están cayendo, ellos se lloran y se lamentan. ¿Por qué? Porque ya todo el dinero que tienen, todo el poder económico que tienen y todos los productos que tienen no valen absolutamente nada ante lo que está sucediendo. Y, sí, y es interesante porque el último elemento que me nombra aquí es almas de hombres. O sea, incluso vendían las almas de los hombres, vendían esclavos y vendían a los hombres, también los comercializaban. Hasta eso llegaban. Versículo 14. Dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos, también se van a parar lejos, como el poder político, también se van a parar a tomar distancia, por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, que es la ramera que está escrita en Apocalipsis 17, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque, nuevamente la misma frase, porque en una hora, repentinamente, han sido consumidas tantas riquezas y todo, y aquí, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar hasta la primera parte, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. ¿Te das cuenta? El poder económico, el poder político se lamenta y llora. El poder económico se lamenta y llora. ¿Por qué? Porque repentinamente, cuando parecía que todo estaba funcionando, que todo iba a salir bien, que todo les iba a resultar, todo se vino abajo y se dan cuenta tarde que ya no hay nada que hacer. Los ejércitos, el poder político, la autoridad, el poder económico, los productos que comerciaban, nada puede impedir la caída de Babilonia. Nada puede parar la caída de Babilonia. No hay autoridad, no hay poder, no hay riqueza, no hay dinero, no hay ejército que pueda evitar lo que ellos están viendo con sus propios ojos y están lamentando. La caída de Babilonia ante sus propios ojos. Algo que ellos pensaban que nunca iba a suceder, repentinamente sucede. Y el desenlace es terrible, como lo estamos viendo. Pero se agrega algo interesante. Además de los reyes de la tierra y los mercaderes, aquí en el versículo 17 al 19 se menciona a otros personajes. Mira, versículo 17 al 19 dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y dice, y todo piloto, aquí aparece piloto, dice, todo piloto y todos los que viajan en naves, o sea, los que manejan las naves, ¿cómo podríamos decir? Los marineros. ¿Ah? Usted sabe que las naves actualmente, y sobre todo en el tiempo que ellos vivían, cuando estaba Juan Vivo, las naves eran sinónimo de comercio. A través del mar Mediterráneo se comerciaba mucho entre África, Asia, Europa, se llevaban telas y productos como los que se mencionan aquí. Entonces, el comercio se llevaba a través de estas naves. Y aquí dice que justamente los marineros, nosotros y todo piloto y todos los que viajaban en naves, y los marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon también de lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron, o sea, también se lloran y también se lamentan.
Y dice, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Nuevamente, en una hora ha sido desolada, repentinamente. Mira qué interesante. Dice que estos marineros, estos pilotos de las naves que comercializaban, también se lamentan, también lloran y quedan impresionados porque dicen cómo este poder tan contundente, tan poderoso, porque parece que era inexpugnable, de un momento a otro se desploma delante de nuestros ojos y produce toda esta pérdida, todo este descalabro. Y ahora, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Por qué se menciona a estos personajes aparte de los mercaderes? Los mercaderes son los que tienen poder económico, pero estos son los que llevan las riquezas. Estos son los que comercializan las riquezas, abarca a todo el mundo. Y aquí hay también una aplicación espiritual. ¿Por qué? Porque el versículo 19 agrega un detalle al final. Dice, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. O sea, estos eran los personajes que tomaban de las riquezas, que tomaban de las enseñanzas de Babilonia y las llevaban al mundo y las comercializaban. Estos eran que los que pescaban las doctrinas, las enseñanzas, las riquezas de Babilonia y las llevaban al mundo, las predicaban al mundo y las llevaban al mundo, las diseminaban por el mundo a través de las rutas de comercio. O sea, eran los que diseminaban las enseñanzas de este poder. O sea, todos aquellos que se comprometieron con este poder para llevar sus mercaderías, sus enseñanzas al mundo. Y ellos también se dan cuenta de su error y también se lamentan porque se dan cuenta de que todo esto se ha desplomado, de que todo esto que los benefició a ellos también se fue a tierra. Y no hay nada más que lo levante. Entonces, llegando hasta el versículo 19, o sea, desde el versículo 1 al 19, son prácticamente puros lamentos. O sea, Apocalipsis 18, podríamos resumirlo hasta este momento. Si nosotros llegara, Apocalipsis 18 llegara hasta aquí, aquí terminara. Y nosotros nos preguntaran, ¿de qué habla Apocalipsis 18? Nosotros podríamos decir, Apocalipsis 18 habla de destrucción, habla de lloro, habla de lamento y habla de destrucción repentina, de un colapso total de la economía, de la política y de los poderes de la tierra se desploman totalmente. Ese poder político, religioso, económico se desploma y el mundo queda vuelto para arriba, o sea, totalmente descalabrado, o sea, destruido. Y hasta ahí podríamos llegar, y ese sería el mensaje de Apocalipsis 18. Pero para bendición de nosotros y para bendición de la humanidad, Apocalipsis 18 no llega hasta el capítulo, hasta el versículo 19, sino que llega hasta el versículo 24. O sea, está el versículo 20, 21, 22, 23, 24, 5 versículos que vamos a estudiar ahora, que nos muestran la otra cara de la moneda. Mira, Apocalipsis 18, versículos 20 y 21, ¿qué dice? Dice, alégrate, mira, ahora hay una palabra diferente. Hemos visto puro lloro, lamento, destrucción, pero el versículo 20 empieza con una palabra diferente, alégrate. O sea, felicidad, alegría. O sea, esto es un contraste. Esta es la otra cara de la moneda. Dice, alégrate sobre ella, sobre Babilonia, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Mira el mensaje de este versículo 20. Dice, alégrense sobre Babilonia, ¿quiénes? El pueblo de Dios, los santos, los apóstoles y los profetas de Dios. Todos los que pertenecen verdaderamente al pueblo de Dios y han hecho la obra de Dios. ¿Por qué le dice que ellos se tienen que alegrar junto con el cielo? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho justicia. O sea, este acto de destrucción es un acto total y absolutamente justo, que responde al clamor del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad que le ha pedido el Señor, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas estas cosas? ¿Hasta cuándo no actúas
y nos hace justicia. Y aquí dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos y apóstoles y profetas. ¿Por qué? Dios os ha hecho justicia en Babilonia. Acto es un acto de justicia, un acto justo, un acto merecido, por el cual yo les hago justicia a ustedes por todo lo que ellos han hecho contra ustedes y contra la voluntad de Dios. Por eso se produce esta gran destrucción. Pero aquí hay un mensaje de alegría. Versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra. Me imagino que una piedra grande, ¿eh? Como una gran piedra de molino. De los molinos de esa época, hay unas piedras enormes con las que trituraban el grano. Y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu que yo arrojo esta tierra al mar, ¿no es cierto? Será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. O sea, este mismo acto que hace el ángel de tomar una piedra y tirarla en el mar, en el fondo del mar, con ese mismo ímpetu, dice que va a caer Babilonia. De un día a otro. En una hora, dice la Biblia. Va a caer Babilonia, la gran ciudad, y nunca más va a ser hallada. Si nosotros pescáramos una piedra en este momento y la pudiéramos tirar ahí donde está la fosa de las Marianas, que tiene 10 kilómetros de profundidad, la piedra caería, ¿no es cierto?, hasta el fondo, ¿no es cierto? Y nunca más la podríamos ver, desaparecería. O sea, lo que quiere decir es que Babilonia va a dejar de existir para siempre. Nunca más va a ser hallada, va a ser destruida totalmente y nunca más se va a levantar. Este poder que se contrapone a la voluntad de Dios nunca más se va a levantar, va a dejar de existir para siempre. Y Dios dice que eso debe ser un motivo de alegría, porque Dios ha hecho la justicia que tenía que hacer sobre ella por todo el daño que le han hecho al pueblo de Dios. Versículos 22 y 23 dice, y voz de arpista, mira, esto es interesante porque hemos visto todo el lamento, el lloro, todo, pero ahora vemos la otra cara de la moneda, dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías fueron engañados todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y todos los que han sido muertos en la tierra. Mira qué interesante, o sea, dice que se destruía, nunca va a haber música, nunca va a haber nada, ni luz, ni nada, desaparece todo por todas las cosas malas que hicieron, las hechicerías, los engaños con que engañaron a la gente, hicieron que la gente se perdiera, y toda la sangre de los profetas y de los santos y todos los que han sido muertos en la tierra por causa de su maldad, tanto físicamente como espiritualmente, y todo eso desaparece para siempre, y esto es motivo de alegría. ¿Qué te parece? Ahora la reflexión, ¿cuál es? Cuando Babilonia caiga, ¿qué va a pasar en tu corazón? ¿Va a ser motivo de tristeza o va a ser motivo de alegría? Porque no hay otra situación. Si estás del lado equivocado, si te has decidido por tomar la dirección equivocada, va a ser un motivo de mucha tristeza. Vas a tomar distancia, igual como lo hicieron todos estos poderes, y vas a llorar y lamentar por lo que está sucediendo, por la destrucción que está sucediendo, porque el mundo está acabado y ya no va a existir más. Pero si estás del lado correcto, mientras todo esto sucede, eso va a ser motivo de alegría para ti. ¿Por qué? Porque Dios definitivamente ha juzgado y ha vengado a todos sus hijos a través de este acontecimiento y le ha puesto fin. Y de aquí para adelante, para los hijos de Dios, solamente hay vida y vida eterna. No, mientras estos poderes desaparecen para la eternidad, nunca más aparecen,
los hijos de Dios van a resplandecer por la eternidad junto al Señor. Que Dios los bendiga. Ese es el mensaje de Apocalipsis capítulo 18. Amén, gloria a Dios. Dani, ¿Sí? no sé, hermano, si tiene